¿Cómo están? Bienvenidos los que se están uniendo. Hemos empezado unos minutitos antes. Saludos a todos, Rodrigo, Coqui, Emil, todos saludos muy cordiales. He tenido un día agitado porque tenía clases y se me complicó un poco, pero bueno, ya estoy más tranquilo, más disponible. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con las mujeres no mom. Me imagino que han oído hablar de este tema. Yo lo toqué hace mucho tiempo en Era Tabú y después en Radio Capital también, RPP Capital, de mujeres que sencillamente no quieren ser madres, no desean tener hijos porque eso no es una prioridad. Vamos a ver, voy a intentar anclar el tema. Últimamente no puedo porque se me ha pegado la computadora y se me ha complicado todo, pero antes podía y ahora dejé de hacerlo. Ya, ahora sí. Vamos a anclar el nombre del tema: mujeres no mom. Ya, ahora acá lo anclo y ya está. Fijado en comentario. Y también voy a tener unas imágenes que después les voy a ir presentando poco a poco. ¿Ok? Entonces estamos listos. Yo después les voy a presentar las imágenes que son estas, por ejemplo. Estas son personas famosas, son actrices. Una es francesa, la otra es británica. Creo que es británica. Sí, Helen Mirren, que es una actriz muy conocida, y ambas decidieron y aceptaron públicamente que ellas no desean ser madres. ¿Qué pasa cuando una mujer no desea ser madre? ¿Qué piensan ustedes? Recibe muchas críticas de la sociedad, porque se espera que la función de una mujer en una sociedad machista sea madre. Sí, Helen Mirren, exactamente. Hola Ángeles, ¿cómo te va? Entonces estas personas son las llamadas tías queridas, porque les gustan los niños. No quiere decir que no les gusten o los detesten, al contrario, a sus sobrinos los aman, los quieren muchísimo, dan la vida por sus sobrinos, pero a ellas realmente no les interesa ser mamás. Piensan que no es una función de ellas y tienen otras prioridades. Hola Coqui, ¿cómo estás? Con Coqui y Luna tenemos un programa este viernes a las 5 de la tarde en Skinner. Tienen que verlo de todas maneras. Es un programa, la segunda parte de los adolescentes. Vamos a hablar sobre lo que quieren saber los adolescentes, sobre sexualidad, que no es lo que quieren saber los papás, y también vamos a hablar de redes sociales. Él y Julia, conmigo vamos a conversar de estos temas. Va a estar bastante bueno, así que les sugiero que no se lo pierdan. Mírenlo, ya está en mi historia, acá en el Instagram, y el viernes sale la publicidad mía directamente. En Facebook ya está también. Entonces, ¿qué pasa? Hay asociaciones de mujeres que no desean ser madres, pertenecen generalmente a la generación milenio. Sin embargo, Helen Mirren es una persona mayor, es una adulta mayor ya, y decidió que no tenía que tener hijos. Y fue muy criticada por la sociedad, por su entorno, incluso como es una persona pública, por los medios, porque esperaban que ella tuviera hijos. Como son criterios como los de Susanita, que piensan de Mafalda, que piensan que una mujer siempre tiene que tener hijos. ¿Qué son los millennials? Las millennials son personas generalmente nacidas entre 1981 y 1995. Entonces, en este momento, los millennials tendrían entre 25 y 39 años. Tienen características diferentes, por supuesto, no son todos iguales. Tú no lo ves como algo machista, pero mucha gente lo ve, muchas mujeres sobre todo, porque también hay hombres que no quieren ser padres, que después vamos a ver un poquito sobre ese tema. ¿Qué son las mujeres millennials? Son personas, como les digo, no quieren tener hijos, tienen un buen nivel profesional, o sea, son mujeres capacitadas, que han estudiado, que estudian posgrados, tienen maestrías, viajan, tienen excelentes trabajos, tienen muy buena situación económica generalmente, no tienen relaciones de dependencia y el matrimonio no es una de sus prioridades. No ven el matrimonio como una meta, sino que si consiguen a alguien, tienen una pareja,
Pueden vivir con ellos, pero hablando claramente que no quieren ser madres. Para eso tiene que haber un acuerdo, si tienen pareja fija, con su pareja, porque a lo mejor él quiere tener hijos y ya no quiere. Y ahí pueden empezar, si no conversan esas cosas antes, pueden empezar los problemas. Muchas veces las parejas no conversan de sus expectativas en las relaciones, antes de comprometerse, antes de vivir juntos o antes de casarse. Y después se da con la sorpresa, por ejemplo, que los colegios donde quieren que vayan sus hijos son muy diferentes en cuanto a criterios de cada uno de ellos. La religión, donde quieren que sean estudiados, si quieren que sea un colegio mixto, o un colegio solamente de varones o de niñas. Entonces todos esos temas que no hablaron se presentan cuando ya están viviendo juntos y ya tienen hijos, y generalmente generan conflictos por no haberlos hablado, incluso la cantidad de hijos que quieres tener o si no quieres tenerlos. Entonces muchas de estas mujeres tampoco quieren tener hijos porque no quieren repetir los errores que cometieron sus padres, que generalmente son relaciones en las cuales no se han llevado bien, había muchos problemas, o se divorciaron o discutían. Antes, por mi ignorancia crítica, las mujeres que no querían tener hijos, pero ahora son con un poco más de conocimiento y experiencia en estos 34 años que tengo, las aplaudo. Claro, o sea, no es que sea censurable ese tipo de decisión, de elección o de conducta, porque eso sí, ellas deciden, toman una decisión, no es una orientación. Son personas que están conscientes de que su rol de madres no es importante. Como les digo, tienen otras prioridades en su vida. Entonces, al tener otras prioridades en su vida, los hijos complican lo que ellos quieren alcanzar. Es decir, evolucionar en su trabajo, conseguir mejores puestos, tener tiempo para ellas, disponer de tiempos. Y estas personas generalmente prefieren convivir primero y después, si acaso, puede llegar el matrimonio. Pero postergan el matrimonio hasta tener resueltos muchos aspectos socioeconómicos. Es decir, antes del matrimonio tiene que haber departamento, auto, amoblado el apartamento, cocina, lavadora, secadora, todo lo que puedan tener antes, porque esa es la prioridad, tener comodidades para vivir. Si tienen hijos ya la prioridad cambia, porque la economía es muy diferente, o si piensan en tener hijos por los colegios, sobre todo en nuestro medio, que son muy caros, las matrículas, dónde va a estudiar, cuántos hijos vas a tener, etcétera. Esas personas millennial hablan de sexualidad, pero persisten los mismos mitos que tenían antes en sexualidad. Algunas veces conversando con gente mayor, la respuesta para tener muchos hijos era el temor a quedarse solos en la adultez mayor, debe ser, ¿no? La idiosincrasia de algunas mujeres. Mire, esto es muy importante, este criterio. Uno no tiene hijos para que lo cuiden. O sea, tú no tienes hijos como una garantía para no estar solo en la vejez. Los hijos los tienes, te ocupas de ellos, son tu responsabilidad. Por supuesto, lo ideal es tener una buena relación con ellos, todo, pero ellos al final van a hacer su vida y van a salir de la casa, van a salir del nido. No tienes hijos para que te cuiden. Ese es un criterio realmente muy negativo, porque los hijos no son una pertenencia ni son un seguro. Los tienes responsablemente porque deseas tenerlos y se supone que tienes que tener los medios para mantener a los hijos que vas a tener. Entonces, ese criterio es muy importante. Hay muchos padres que dicen, ay, no me dejes, se casa mi hijo, qué desgracia, y ahora se va a ir de la casa, y lo llaman todos los días y le hacen la vida imposible. Y eso es lo que no debe ser. Ustedes son jóvenes, deben haber sentido cuando se han ido a casa esa presión por los llamados diarios, presión constante por escuchar, reportarse, y la manipulación que usan muchos padres, afectiva, en el caso de que no me llamas, no me quieres, no te preocupas por mí. Con el tiempo aprendí a respetar las decisiones de los demás, aunque no esté de acuerdo, el tiempo dirá si tomo buenas decisiones o no. Claro, cada uno toma sus decisiones y es responsable de tus decisiones. Entonces no es de los demás, o sea, cada uno es responsable de lo que uno hace y decide con responsabilidad. ¿Cómo explicarle a tu única hija que te pide hermanos que tú ya no los quieres? Sencillamente que no quieres tener más hijos, o sea, con sinceridad. O sea, tener hermanos no es tener una muñequita o una mascota. Tener un hijo incluye mucha responsabilidad, además hay muchos aspectos que tienes que contemplar, la parte económica, porque un hijo es mentira eso que viene con un pan debajo del brazo. Eso no es cierto, o sea,
Un hijo genera muchos costos y mucho tiempo y mucha dedicación. Si trabajas todo el día y lo dejas que lo cuide una nana o que estén solos en el apartamento con la abuela, no es justo tampoco, porque uno tiene que vivir y convivir con sus hijos. Tengo miedo que con el tiempo se sienta sola. No, o sea, no se tiene por qué sentir sola, porque no tener hijos no quiere decir que no pueda tener pareja. Además, las personas tenemos que aprender a vivir también con nuestra soledad. No siempre vamos a estar acompañados. Si no, la gente viuda, ¿qué pasaría? Además se va a quedar sola porque los hijos se van de la casa y muchas veces se movilizan ahora de países. O sea, con todo lo que sucede actualmente, mucha gente se va a hacer posgrado, se queda a vivir afuera y los padres se quedan solos en su país, donde vivían, ¿no? Entonces los hijos no son garantía de ningún tipo. Nadie te garantiza que tu hijo se va a quedar contigo cuidándote toda la vida o acompañándote. Él va a hacer su vida y sus hijos también van a hacer su vida. Tus nietos va a pasar lo mismo con tus nietos. ¿Ok? Entonces, estas personas que les decía que son millennials y que algunas mujeres decían que no tienen hijos, hablan de sexualidad, pero tienen muchos prejuicios sexuales en cuanto a expectativas muy reales. Existe mucha presión social con el tema de ser mamá. Parece que si no tienes hijos estás incompleta. Sí, es verdad. O sea, una de las cosas que dice, que vamos a ver ahora, es que le dicen, pero no tienes hijos, entonces que eres una mujer seca, no eres mujer, no sabes lo que es tener hijos, no sabes lo que te estás perdiendo, te vas a arrepentir, ¿ok? Porque es como si fuese una obligación tener hijos. Sin embargo, los hijos son parte de la vida, como les digo, no es parte de tu plan de vida necesariamente. O sea, puede ser un plan, pero no es obligatorio. Nadie puede imponerte nada, ¿ok? Entonces tenemos una diferencia en estas situaciones con las mujeres, que son, como les decía, las tías chéveres, las tías queridas, que todo el mundo las quiere, pero ellas no quieren lidiar con hijos porque saben que lidiar con un niño es complicado. Como te digo, tienes que dedicarle tiempo y son prioridad. O sea, muchas veces tienes prioridad con tu pareja, pero también con tus hijos. O sea, tú no puedes tener hijos, llegar del trabajo y decir estoy cansado, arreglen ustedes, o prender la televisión o darles una tablet para que se entretengan. Tienes que ocuparte de los hijos. Y muchas veces esta ocupación cae en nuestra sociedad más en los padres, en las mamás, que en los papás. Sin embargo, es una responsabilidad compartida. No es que te esté ayudando a criar a tus hijos, sino que es parte de su obligación como padre. Así como un hijo no es un medio para estar solos, hay amigas que quieren tenerlos por el deseo de ser mamá. Eso no es un pensamiento egoísta también. Claro, porque muchas personas piensan que si no es mamá no se siente realizada. Hay muchas formas de realizarte en la vida. Puede ser tu profesión, tu carrera, tu pareja, tu vida, tu ocupación, tus hobbies. O sea, hay un montón de formas de realización. Tus intereses también son importantes. Si te gusta leer, por ejemplo, te gusta cultivarte, te gusta estudiar filosofía, te gusta hacer posgrados, te gusta cualquier otra cosa, o viajar, por ejemplo, cuando tienes hijos, eso cambia completamente. Y las otras personas que tienen hijos, la miran con lástima a la persona que decide no tener hijos. Incluso comentan entre ellas, hablan mal de ellas, cuando esté en todo su derecho. Las personas, hay como un perfil de las personas que no quieren tener hijos, de esa generación, ¿no? Estas personas, por ejemplo, son generalmente profesionales, han estudiado su carrera y les va bien en el trabajo. O sea, están bien, están estables, tienen un buen nivel económico. No quiere decir que sean millonarias ni ricas, nada, pero sí viven con mucha comodidad, digamos, ¿no? Pueden tener apartamentos propios generalmente porque es su meta inmediata, es establecerse, vivir bien para después disfrutar de otras cosas. Ellas tienen deseo de independencia. O sea, les gusta ser independientes, no tener que depender ni estar atada con nadie. Cuando tienes un hijo ya tu vida cambia. Ya muchos la saben, ya las salidas que eran muy comunes, por ejemplo, los fines de semana dejan de hacerlo. No deberían, pero sin embargo lo hacen. Porque no tienen con quién dejar a sus hijos o quieren estar con ellos. Entonces la pareja se va distanciando porque dan más prioridad a los hijos. Ya no manejan sus tiempos. Ya los tiempos dependen de una situación familiar compleja, porque tienes que preparar la comida, tienes que preparar el baño, y ahí vienen otros de los errores que van cometiendo muchas madres que tienen 2 hijos o más, que los empiezan a bañar a todos juntos porque es más rápido, más práctico, y eso puede traer problemas, confusiones en los niños
respecto a su vida sexual futura. Ellas, como les decía, tienen afecto por los niños, los quieren, les gustan, por eso son las tías queridas, engrían a sus sobrinos, los malcrían incluso. Como ellas no tienen responsabilidad de educación, ellas solamente son cariñosas y les permiten, los llevan al cine a comer helados, todo lo que los padres no hacen con ellos, los hacen estas tías queridas. Hay algunas personas que no pudieron tener hijos por X razones, por esterilidad, porque su pareja era estéril, porque ellas eran estériles, porque pasaron la edad para tener hijos, motivos fisiológicos, alguna enfermedad, alguna operación, o que no hallaron una persona adecuada que pudieran considerar que era un padre que podía ser responsable, por ejemplo, para ellos. Entonces deciden, mira, no he tenido ninguna pareja que me gustaría o que pienso que va a ser un buen padre. Porque muchas personas piensan, si yo tengo una pareja y tengo hijos, quiero que también se ocupe de ellos. Y resulta que el otro, su pareja, es una persona muy irresponsable, que no le interesa, que no le gustan los niños, y ahí empiezan los conflictos. Entonces ella puede tomar una decisión de ese tipo, de no tener hijos, porque sabe cómo es su pareja, de la cual está enamorada, lo ama, y él puede ser, o no quiere tener hijos, o sabe que no va a ser un buen padre, porque le gusta tomar, le gusta llegar tarde a la casa, incluso es infiel, pero ella la acepta o sale con sus amigos, y sabe que cuando tenga hijos la va a dejar sola. Y otras mujeres, sencillamente no quieren tener hijos porque no quieren, punto. No es porque no puedan, sino porque es su decisión no tenerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces intervienen muchos factores. No es una forma de realización. O sea, hay algunas mujeres que se realizan teniendo hijos, pero no es que todas las mujeres se tienen que realizar de esa manera. Es decir, no todas las mujeres tienen que tener hijos. No necesitas tener hijos para ser una mujer completa o una mujer exitosa. La maternidad es un proceso, es parte de la vida, pero no es obligatoria. Eso es lo que quiero que tengan claro, y por eso el respeto que hay que tener con estas personas. Ellas se realizan de otras maneras, se realizan con sus carreras, sus profesiones, sus ocupaciones, sus estudios, sus hobbies, sus intereses, y eso es completamente válido. Entonces no podemos juzgar por lo que pensamos nosotros a las demás personas. Además que no hay que juzgar, realmente uno no debe juzgar a nadie porque no tenemos ningún derecho a hacerlo. O sea, cada uno asume, como les dije al principio, la responsabilidad de su vida. Y generalmente no todos piensan como nosotros. Y nosotros no podemos pretender que todos piensen así, o incluso tratar de cambiar a las otras personas. Pero muchas mujeres, por ejemplo, hablan con sus amigas y le dicen, pero tienes que tener hijos, tienes que salir embarazadas. Incluso si no tienen pareja, hablan de producción independiente. Es decir, mujeres, por ejemplo, que no tienen pareja, pero que tienen hijos solas. Ni siquiera sabe el hombre con el cual estuvo o que tuvo relaciones, que ella estaba en su periodo fértil y tuvo relaciones, ellas lo ocultan. Entonces hay casos que eso sucede. Yo tengo una amiga que hizo eso, tuvo un hijo, producción independiente, con un norteamericano que le gustó, tuvo relaciones, salió embarazada, crió a su hija, y a lo largo del tiempo la hija se enteró. Se enteró porque una amiga de ella le dijo a la hija, tu papá vive en Estados Unidos y no te conoce y ni siquiera sabe que tú existes. Porque fue así la situación. Entonces, este tipo de maldades se presentan, la gente que habla o que se les suelta, ¿no? Pero no es ser egoísta, o sea, porque ellas están ocupándose de ellas, pero también de su pareja, y además, como les digo, cuidan a sus sobrinos. No es ser egoísmo no tener hijos. Y también hay formas de tener hijos sin dar a luz, porque ahora existe el vientre en alquiler u otras posibilidades de adopción, y tú puedes tener hijos si quieres también. O sea que, y no por eso te vas a realizar más que una mujer que dio a luz naturalmente o una mujer que no dio a luz. Son criterios completamente diferentes. Ponte mujeres que no tienen hijos, también sucede que se enamoran de una pareja más adelante que tiene hijos o que ha sido divorciada. Pongamos que tiene una pareja, viven juntos, no deciden ambos no tener hijos, se divorcian o se separan por cualquier motivo y después se juntan con una pareja cuando ya tiene 40 años o más y ya es más complicado tener hijos y su pareja no quiere ya, porque él ya tiene hijos.
Uno de los criterios interesantes también es que hay personas que tienen hijos jóvenes y después la mujer vuelve a salir embarazada después de los 40 y ellos ya no quieren, incluso abortan, porque dicen, no, yo ya cumplí con mi tarea de criar hijos, ahora quiero descansar, porque los hijos ya tienen 15 años o 20 años y tienen todo el derecho a hacerlo, sobre todo personas que tienen hijos muy jóvenes, ¿no? Y después vuelven a salir embarazados y no quieren. Y entonces generan conflictos. Recuerden que los hijos no son pertenencia de nada, no son objetos, no nos pertenecen a nosotros. Y no es justo la manipulación que hacen muchas parejas que le dicen a sus hijos, por ejemplo, yo no me he separado de tu padre por ustedes. No, no se ha separado por ellos, no se ha separado porque no quería quedarse sola, no quería afrontar sola la responsabilidad de la crianza de los hijos cuando eran pequeños, por ejemplo, o por miedo, o por problemas económicos, no saber cómo mantenerlos, etcétera. Y muchas mujeres mantienen, bueno, antes más que ahora, mantenían matrimonios muy incómodos, con muchos conflictos, con mucha discordia, o sea, relaciones tóxicas, y no querían salir y echaban la culpa a los hijos, que no se iban por culpa de los hijos. Esa también es una manipulación y una utilización de los hijos para justificar relaciones en las cuales había conflicto y no querían salir, o incluso relaciones de violencia y de maltrato. Entonces, no es que tengas hijos para asegurarte una vejez no solitaria. La vejez la vas a asumir como tú quieras asumirla. Si quieres que sea solitaria, no vas a tener amistades, no vas a salir, no vas a tener pareja, no vas a tener conflictos, ¿no? Entonces, ya hay hombres que no resisten la presión y se divorcian cuando ya se casaron con una mujer que decidió, y él sabía muy claramente que no quería ser mamá. Muchas veces está enamorado de ella, la quiere, pero es una prioridad a sus hijos. Al principio aceptaron y después en el matrimonio se dieron cuenta de que realmente no era lo que quería. Ni él no lo quería, aunque ella sí lo quería. Y generalmente terminan en ruptura. Pero eso es cuando el hombre tampoco está claro de lo que quiere. O sea, si tú te comprometes en una relación en la cual los dos van a tener hijos, entonces eso tienes que respetarlo. Si después te arrepientes, bueno, tienes la posibilidad, como pasa en esto, de la ruptura. Está muy tímido, no está preguntando hoy. Acuérdense que nuestro tema es un consultorio abierto, pueden preguntar de cualquier otro tema, no solamente de las mujeres, ¿ok? Ahora, ¿por qué una mujer le diría no a los hijos? O sea, porque hay motivos por los cuales una mujer decide no quererlos. Como le dije, no es porque no los quiera, no quiere tenerlos, pero no es que no le gusten los niños. Y cuando tienen mascotas, las quieren como si fuese un hijo. Pero un niño no, porque no es la misma responsabilidad tener una mascota que un hijo. Entonces hay mujeres que no quieren porque consideran que es una responsabilidad muy grande. Han tenido amigas, han tenido experiencias, han visto gente que ha tenido problemas de crianza con los niños, tienen sobrinos con niños complicados, conflictivos. Acuérdense que ahora hay una tendencia a que los niños van a terapia desde pequeños, por cualquier motivo. O sea, la gente que tiene una buena situación económica generalmente le lleva a sus niños a 3 o 4 terapias diferentes, que porque no miró bien o porque tiene dificultades de aprendizaje, déficit de atención, o porque no agarra el lápiz como debería, o porque no corta con la tijera como debería cortar, y ponen a sus hijos en miles de academias, en academia de natación, academia de ballet, clases particulares, más las tareas que tienen en el colegio, y eso es porque también quieren deshacerse un poco de los niños, o sea, ocuparlos todo el tiempo para que no estar tanto con ellos. Entonces eso también es una forma ya patológica de criar a un niño. Incluso hay mujeres que enferman a sus niños para retener a sus parejas. No me acuerdo ahora cómo se llama, es algo de Bunstein, algo así, que es una enfermedad donde las mujeres les abren la ventana a los niños para que se resfríen. En la noche le dejan la ventana abierta y en la mañana la cierran. Y los hijos están enfermos, todos los papás se quedan en la casa y no pueden salir porque tienen que estar con los hijos. Es una manera de manipular al padre, pero ya enferma, es una patología.
y sin embargo lo realizan. Ahora las mujeres no mom no se ven ellas, no se perciben como mamás. Tú le preguntas a una... Yo tengo varias pacientes mujeres que decidieron no tener hijos y que viven felices, o sea, no es que extrañen o tengan nostalgia, ni se sientan irrealizadas por eso, ¿no? Ellas dicen, por ejemplo, que no se ven como mamás, no se imaginan que pudieran llegar a tener ese sentido maternal de cargar al bebé, darle de mamar, cambiarle los pañales, no se ven en esa manera, ellas se ven productivas, eficientes y se ven en otras áreas de su vida. Ahora, y está bien, porque para ser una mujer completa y exitosa no necesita ser mamá, al contrario, y muchas mujeres envidian a estas personas porque hacen mucho más cosas que ellas, que ya tienen hijos, ¿no? Entonces, como les decía, tú te puedes sentir completa sin tener hijos, y también lo hacen muchas veces por comodidad y por tener tu independencia económica, porque cuando tienes dinero, no tienes responsabilidades de hijos, de crianzas, puedes salir, puedes viajar cuando quieras, no tienes horario, puedes llegar tarde a tu casa, puedes salir en las noches, puedes irte a los fines de semana locos donde quieras con tu pareja y no pasa nada. Entonces puedes continuar con tu vida. Es comodidad, es independencia económica, que eso les permite a muchas mujeres vivir una vida completamente diferente, y son envidiadas por sus sobrinas, o sea, no envidiadas, pero son modelo de lo que ellas quieren ser. Muchas veces las chicas jóvenes tienen una tía querida que es soltera, que no tiene hijos, y la admiran, y les encantaría tener una vida como la de ella, porque ven que viajan, trabajan, se compran lo que quieren, van de fiesta, van al cine con sus amigas, salen en grupo, si no están casadas, si están casadas también salen con sus parejas, si se van en grupos de amigos de viaje o se van en grupos de amigas de viaje, y viven la vida loca, ¿no? Pero también hay muchas mujeres responsables que viven también viajando con todo esto, pero de una manera responsable. Entonces son decisiones que tienen. Sin embargo, también hay personas casadas, organizadas, con hijos, que pueden tener este tipo de vida, pero que no lo hacen por miedo, por lástima, o pensar cómo voy a dejar a mis hijos solos. Sin embargo, esto es lo que mantiene una unión o una buena relación en la pareja. Tú, si tienes, por ejemplo, tu pareja y vives en un apartamento y tienes 2 hijos y los fines de semana no tienes con qué quedar, si tienes nana, los dejas un fin de semana y te vas a un hotel para tener una variante, para variar esa rutina que normalmente se presenta en la vida sexual cuando es siempre igual. Entonces tienes que tener formas de escape. Y no solo ir a un hotel, sino salir al restaurante o viajar un fin de semana y dejar a tus hijos con la mamá, con la tía, con alguna persona. Casualmente con la tía soltera los puedes dejar. Ellas no tienen responsabilidades, pero son útiles para acompañarte cuando quieras, por ejemplo, dejar a tus hijos. ¿Qué se sugiere entonces? Sugerimos nosotros, los psicólogos, que cada quien debe elegir la forma en la cual quiere vivir. Y cada uno tiene que vivir a su manera. ¿Entienden? O sea, no tienes que estar esperando. Se me ha quedado paralizado. ¿No sería un poco egoísta pensar no tengo hijos porque yo soy mi prioridad? Pero tienes derecho a tener tu prioridad. O sea, no tener hijos no significa que eres egoísta. Hay gente que ve sus prioridades y que son importantes para ellos. Y eso es lo interesante, así es la vida. La vida es variante, no tienes que fijar o cumplir con una serie de pasos. Generalmente cuando tú tienes una pareja y ya tienes 5 años con ella, los demás te preguntan, la sociedad, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo vienen los niños? ¿No? ¿Y cuántos hijitos? ¿Por qué no se casan? ¿Y cuando te casas? ¿Cuándo vienen los hijitos? Cuando viene el primero, cuando viene el segundo. ¿Cuánto vas a tener? No se va a quedar en uno solo, tienes que buscar la mujercita o el hombrecito. Y toda la sociedad te presiona para que tú tengas este estilo de vida. Un estilo de vida que se cumple aquí en Latinoamérica, pero que en países europeos no son estándar. Entonces tú tienes derecho a ser tú tu prioridad, tú y tu pareja, si tienes pareja. Y si estás solo, tú solo. Y haces lo que quieres, o sea, no es egoísmo, es disfrutar de uno mismo, y la vida tienes que disfrutar, la vida es corta, o sea, no puedes estar pendiente. Buenas noches.
Les presento mi caso. Tengo 37 años y después de los 25 decidí no tener hijos. Ahora en mi situación difícil mantengo mi posición. Felicitaciones, porque hay muchas personas que se arrepienten. Y generalmente la gente que te dice no puedes tener hijos, está seca, no te vas a realizar, te dice te vas a arrepentir después y va a ser muy tarde. No, señor, no pasa eso. Además, ¿cuántos hijos hay también que viven en familias infelices y disfuncionales? Y que vengan los papás peleando. Esos niños sufren también. Entonces, no es que tener hijos vas a tener, garantice que vas a tener una vida mejor que si no los tienes. El aspirar, estar solo o disfrutar, a ver, déjame ver que se me pegó acá, o disfrutar la soledad no suena algo contradictorio en nuestra naturaleza social. Como te digo, son decisiones personales, no todas las personas somos sociales. Si eres una persona introvertida, que te gusta tener pocas relaciones o muy profundas y no extensivas, eso no quiere decir que seas egoísta porque eres introvertido. O sea, eso no es un motivo por el cual tú puedas calificar a una persona de egoísta o que piensa solamente en sí mismo. El hombre es social, pero tú interactúas con otras personas. Pero tener hijos no significa de nada. Y uno disfruta mucho de su soledad. Ahora todos los que están en cuarentena, muchísimos no sufren. Porque viven cómodamente, tienen intereses, tienen estudios, tienen cosas para hacer. Y eso no está bien ni está mal. Es su forma de ser, su forma de vivir, su forma de enfrentar la vida. O sea, somos sociales por naturaleza, pero no todos nos relacionamos por naturaleza. Somos las tías chochas, exactamente, las tías chochas, las tías que engríen, las tías que malcríen, pero en el buen sentido de la palabra. Esta etapa de edad se da generalmente entre los 25 y 35 años. Puede ser que una persona te diga, por ejemplo, no, yo no quiero tener hijos, y a los 35 le da la crisis y dice, no, si quiero tenerlos ya, antes de los 40, porque cuando tienes un hijo, y el segundo viene después de los 40, es fácil, no hay problema en el embarazo generalmente ni en el parto, pero cuando no has tenido ninguno y es el primero a los 40 es más complicado, ¿no? Pero no es que haya una edad en la cual tú digas a esta edad dejo o empiezo a tener hijos. El rango de edad de los millennials varía entre los 25 y los 39, 40 años. Un niño merece tener una buena calidad de vida, ser padre o madre, por supuesto. Mira cuántos niños, yo les decía, que viven no solo en hogares disfuncionales, sino que los padres tienen 3 o 4 hijos y no tienen dinero para mantenerlos. Entonces no van a comprar los útiles, a tener una buena escuela, no van a tener una buena alimentación incluso, porque tener hijos es una responsabilidad muy grande y uno tiene que saber enfrentarla y tienes que dedicarle tiempo. No es solamente la parte económica, el tiempo de calidad y la calidad de tiempo es importante. Yo conozco muchos casos de pacientes, por ejemplo, que tienen hijos y no juegan con sus hijos de pequeños. Hay unas personas que dicen, por ejemplo, que tú no puedes ser amigo de tus hijos. Y yo pienso que sí puedes ser amigo de tus hijos, siempre y cuando, claro, tengas claro que hay una autoridad y que tú eres la autoridad con tu hijo. Pero si tú entablas una buena comunicación a nivel lúdico con tu hijo y también con responsabilidades, implica, por ejemplo, leer cuentos con él, acostarte con él a conversar en la noche un rato, acompañarlo, ayudar no, es tu responsabilidad. Bañarlo, cambiarle los pañales para que tu esposa no sea la única que lo haga. Esto va para hombres y mujeres. Tirarte en el suelo a jugar con los carritos, con las bolitas, con los soldaditos, con tu hijo hombre o con tu niña, tomar el té, jugar con sus muñecas. Todo eso genera lazos de comunicación mucho más importantes que la parte económica, que comprarles buena ropa. O sea, la relación con el padre, con el hijo, ir al cine juntos, ir a pasar ratos divertidos, salir a comer un helado juntos, y solos, ojo. No solamente ponte en un matrimonio que tenga 4 hijos. Tú puedes ir un día como papá, solo con tus hijos al cine, que la mamá descanse, otro día se va ella y el papá descansa y así van intercambiando. Entonces esto los niños lo valoran y de grandes van a recordar una infancia bonita. Y eso es lo que hay que procurar cuando tienes hijos.
Y eso es lo que no quieren hacer las mujeres no mom, porque ellas saben que no tienen tiempo. Ellas trabajan todo el día, no tienen horario, y las mandan por trabajo, por ejemplo, un mes a Europa, a Estados Unidos, a otros países. ¿Y cómo vas a tener un hijo? Eso te va a limitar en el trabajo, y sin embargo en ese trabajo te sientes feliz y te realizas en ese trabajo, porque es tu vida, es lo que te apasiona hacer. ¿Okay? ¿Qué tan cierto es que biológicamente estamos hechos para ser madres? ¿Cómo nuestro cuerpo se equilibra esto con nuestra mente? Cuando decides tener un hijo, ya estás consciente de qué es lo que va a cambiar, porque va a cambiar tu vida. O sea, va a cambiar no tu relación de pareja, ojo, porque eso cambia si tú lo permites. Va a cambiar tu vida en el sentido de que es una persona más que está en tu casa, que es tu hijo, que tienes, como te dije antes, responsabilidades con él. No solamente de alimentarlo, sino la parte de juego, la parte de recreación. O sea, todo eso es muy importante, la parte de contacto humano, la parte de afecto. Y eso tienes que dárselo, escucharlo. Por ejemplo, los argentinos y los uruguayos, que es una sociedad un poco diferente a la nuestra, cuando tú estás en una cena, en una comida, y estás conversando y tu hijo está sentado en la mesa y te pregunta algo, él deja de hablar con la persona que está hablando y le presta atención al niño y le contesta lo que le pregunta, porque el niño no quiere postergar. En cambio, nosotros en nuestra sociedad le decimos, estamos hablando a los adultos, tú cállate, o después te contesto y no le contesta nada, o le dice, espérate que estoy hablando. Y esa no es la manera correcta, tienes que darle atención a tu hijo. O sea, por eso les digo que tener un hijo es una gran responsabilidad. Acá tienes, doctor, bajo ese concepto, ¿cuál es el fin social de la procreación? Una pareja no está destinada a perpetuarla. Casualmente es uno de los cuestionamientos que hay. O sea, el fin es procrear, tener hijos, en forma responsable, por supuesto. Pero tampoco tener 3, 4, 5 hijos, porque la situación no te va a permitir mantenerlos bien, en la parte económica y en la parte afectiva. Sobre todo si hay dos padres trabajando. O sea, si esas figuras no están en la casa, no están con ellos. Acá los niños los mandan a las guarderías, o al kinder y todo, de los 2, 3 años hasta que guarderías. Y eso no es tampoco crear si tienes 3 hijos, son 3 hijos que tienes que pagar esas 3 guarderías. Entonces, si tienes plata, bienvenido, pero lo ideal es que tú también estés con tus hijos, que compartas con ellos. Ahora, la procreación es importante, pero eso es lo que está preocupado la humanidad. En España, por ejemplo, la mayoría de matrimonios postergan muchísimo tener hijos, o sea, piensan tenerlos, pero después de tener, como les digo, el apartamento, la cocina, el carro, y cada vez cuesta más todo esto, de haber viajado, de haber disfrutado con su pareja. Y tienen hijos a partir de los 40 y tienen un hijo. En Alemania pasa lo mismo, en China también, máximo 2. Ahora, y la proporción, la población va disminuyendo. En la época de que existía Berlín comunista, en esa época Berlín estaba en el medio de una isla de Alemania. Entonces era toda Alemania oriental, que era comunista, en el medio estaba Berlín y estaba dividida en 2. Una parte que era comunista y una parte que era capitalista. O sea, para ir a Alemania, a Berlín capitalista, tenías que atravesar Alemania comunista. Y para vivir ahí nadie quería, porque era una isla en el medio rodeada del comunismo. Y era muy deprimente, pero la ciudad la pusieron alegre, moderna, con discotecas, con cervecerías. La gente más divertida que yo he visto ha sido la alemana. Y la más divertida que conozco, a pesar de que todos creen que los alemanes son secos. Y te pagaban por irte a vivir en esa ciudad. Te dan un bono, ponte de 1.000 euros, bueno, en esa época eran $1.000 o 1.000 francos, y te ibas a vivir allá y te daban ese incentivo. Y si tenías un hijo, te pagaban. Y si tenías 2, te pagaban más todavía. O sea, fomentaban y en España están haciendo eso. Están fomentando la procreación para que la gente tenga hijos. Pero hay otros que piensan que no, que estamos superpoblados. Tengo una tía que decidió no tener hijos porque tenía miedo. Su papá sufría de algo relacionado al cerebro y tenía miedo de que su hijo sufra de la misma enfermedad. Eso también pasa. También conozco una familia que son 5 hermanos catalanes y los hermanos y hermanas. Y cada uno de ellos ha tenido 3 o 4 hijos. Y en todos hay un hijo con síndrome de Down.
y no tuvieron miedo, y lo enfrentaron y lo querían y los adoraban, y los chicos están viviendo allá en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, y muy bien. Pero hay gente que decía, todo lo criticaban, pero ¿cómo vas a tener un hijo si sabes que es algo ya genético que está en tu familia y que vas a tener un hijo igual? Y los chicos, los hijos de ellos que también se casaron, tuvieron también síndrome de Down, hijos con síndrome de Down, y algunos decidieron no tener hijos. Y también es difícil, porque hay una prueba que se llama amniocentesis, no sé si han oído escuchar de esa prueba, que se hace en mujeres embarazadas, cuando no está muy avanzada, más o menos tercer mes, y esta prueba le extraen líquido amniótico para saber si hay una deformación, incluido síndrome de Down o un cromosoma de más o de menos, y ahí la persona decide si tú te haces esa prueba y está consciente que va a haber un aborto en caso de que sea positivo. Y es algo muy difícil, es muy difícil de hacer. Y sobre todo el remordimiento después, si no tenía nada, que estuviste a punto de que no naciera. Maldad de la madre, no sé qué significa maldad de la madre, no de la amiga. Buenas noches a todos, por favor. Disculpe que no los saluda, pero estamos con muchos comentarios. Esto trae demasiadas consecuencias negativas para el niño. Me imagino que estás hablando de los hogares disfuncionales. A mí me parece que está bien el alquiler de vientre. Yo estoy de acuerdo, porque si hay personas que quieren y no pueden, tienen derecho a buscar todas las opciones. Y no podemos juzgar todo desde criterios, digamos, morales. O sea, son decisiones muy personales también, ¿no? Saludo de Argentina, gracias Agasajar. Mónica, gracias por tu saludo. La de toda la vida es excusa. Lo que veo ahora es que hay muchas madres solteras. También hay muchas madres solteras, es cierto. Pero a veces es por decisión propia, o a veces es por accidente, o a veces es porque el padre es un irresponsable y no se quiso hacer cargo. Pero no es solo ahora. Lo que pasa es que antes esto se disfrazaba. Si tú eras soltera y salías embarazada, lo hacías pasar por tu hermanito. Te encerrabas en una casa, te quedabas en la casa de tus padres, y después dijeron un hermanito, sí, un hermanito con 20 años de diferencia. Y eso era muy común. ¿Cuál es el objetivo de la procreación? Poblar la humanidad de sobrevivir, o sea, poder tener trabajo. Por ejemplo, en Alemania, también les vuelvo el ejemplo de Alemania, los jóvenes tratan muy mal a las personas adultas mayores. Y también lo mismo pasa en Uruguay, porque los jóvenes pagan las jubilaciones de las personas adultas y cada vez la esperanza de vida es mayor y la gente vive más. En los ómnibus yo los he visto en Alemania empujar a la gente mayor, los jóvenes, para pasar, porque piensan que son unos parásitos y que ellos van a tener que mantenerlos cuando empiecen a trabajar y pagar sus impuestos. Ahora la procreación es el fin de la humanidad, ¿no? O sea, te enseñan en la religión católica, tienes que crecer y reproducirse. Pero llega un momento también que vamos a tener una saturación de población y no la vamos a poder alimentar ni mantener. Antes los matrimonios, las parejas tenían 10 hijos, 9 hijos. Mi mamá tuvo 9 hermanos. Ahora es impensable una cosa así. Tenemos que controlar. O sea, la natalidad hay que controlarla, pero no es que no vas a tener hijos, pero sí tenerlos, los hijos que puedas realmente cumplir con ellos, mantenerlos, y también educarlos y también darles la parte afectiva que necesitan. Y la responsabilidad es grande. ¿Cuál es el objetivo de que un hombre y una mujer se unan? El objetivo puede ser mucho, se puede unir por amor, porque se quieren y quieren pasar su vida juntos, porque tienen proyectos de vida juntos, puede ser por amor y por reproducción, porque quieren tener hijos juntos y perpetuar su especie. Para el hombre generalmente se molesta en estas situaciones porque él quiere que su apellido perpetúe. Por ejemplo, en mi familia, yo me he apellido Rondón y hasta ahora y tengo un solo hermano, Rondón. Somos 2 hermanos y mi hermano ha tenido hijas y 2 hijos. Y los 2 hijos varones han tenido hijas, mujeres. Y yo tengo un hijo y si él no tiene un hijo, se acabó el apellido Rondón en nuestra generación. ¿Ok? Entonces, y todos tienen esperanza en el mío que tenga un hijo varón, pero la tendencia hasta ahora es que todas son mujeres en la familia. Y antes era al revés. Mis primos, la mayoría son varones, realmente creo que tengo 3, 4 primas.
Si no tienen los suficientes recursos, prefieren no tener. Es que es irresponsable no tener recursos y tener muchos hijos. ¿Ok? Disfrutar la soledad o aspirar a estar solo no suena algo contradictorio en nuestra naturaleza. Es lo mismo que te dije ahora, ¿no? ¿Por qué? Tú puedes disfrutar de tu soledad. O sea, ¿cuánta gente no le encanta vivir en soledad? Por ejemplo, hay escritores, hay artistas, hay personas que les gusta vivir solos. O sea, no tenemos que medir a todos con la misma vara. O sea, no es que sea la naturaleza social. Eso de la naturaleza social es una conducta aprendida. Porque la sociocultura te metió en la cabeza que tienes que casarte y tienes que tener hijos, en el fondo. Pero tú, como te digo, no es una obligación que te tengas que relacionar. Y no eres un enfermo, ni tienes problemas psicológicos, ni tienes muy pocas amistades, o si no te interesan las amistades. Es una forma de ser de cada persona. Es parte de tu personalidad, de tu estilo. Hay mucha gente que tiene muchos amigos y sin embargo, si necesita alguno, nunca lo va a tener a su lado, nunca lo va a ayudar. O sea, conocer más gente o menos gente no te va a hacer mejor o peor persona. Acá en Argentina, las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Los que pueden estudiar quieren recibirse y dedicarse a viajar. Es que eso es lo que aspira a todos los jóvenes. Por eso están todos los Airbnb que hay ahora, todas las facilidades que tienes de pago, de viajes, mejor dicho, económicos, irte a Europa a hacer turismo, o sea, no casarte joven, o sea, la gente trata de retrasar incluso su matrimonio. Yo estuve viendo una serie Millennial, argentina, que me parece muy buena, porque ahí te plantean todas las situaciones, es en un coworking y van trabajando y vas viendo diferentes casos muy interesantes. Me pareció interesante la serie desde el punto de vista sexual también. En países europeos, la mayor porcentaje de parejas deciden no tener hijos, sí, es verdad, o tienen un solo hijo. En mi caso, nunca me vi casada ni con hijos, ni con pareja. No porque no me gustan, todo lo contrario, los niños se me apegan. Claro, o sea, no quiere decir que no te gusten los niños. O sea, esas personas es una decisión individual. Pero a pesar de eso, son muchos los que opinan respecto a la decisión de esa persona. No tienen derecho a meterse en la vida de la otra persona. Nadie tiene que dar a luz para sentirse realizada. ¿Ok? Los hijos no te pertenecen. No te pertenecen a nadie. Déjame ver por acá. Tengo 56 años y creo que hasta mi generación veníamos con mandatos maternales. Había que trabajar luego la casa, luego casarse, luego tener hijos y la mujer se olvidaba de ella. Es que es verdad, las mujeres se olvidaban porque tenían además muchos hijos. Yo he visto tías sacrificadas toda su vida criando los hijos y al final se quedaron solas porque todos los hijos se fueron a otros países o se fueron a otras ciudades del interior o sencillamente no se visitan. ¿Qué pasa si estas mujeres no por accidente salen embarazadas? Bueno, ahí depende de ellas, la responsabilidad que ellas quieran tener, si quieren tenerlo o no quieren tenerlo, porque eso también es otro tema que tiene que ver ya con el aborto y unas decisiones personales, ¿no? Y tampoco es porque no tienen posibilidades de mantener si los hijos es una opción, claro. Doctor, en relación a la coyuntura actual que vivimos, a ver un segundo. El tener hijos es como para pensarlo dos veces. ¿Qué opina usted en la relación que se viene a las futuras generaciones? Bueno, las generaciones jóvenes están preocupadas por ese tema. Por ejemplo, los adolescentes ahora con esto que ha pasado con el COVID, están deprimidos, piensan que ya ha perdido su adolescencia y les preocupa muchísimo. Y de verdad les hablo de chicos de 14, 15, 16 años, que para ellos perder un verano significa perder su adolescencia completita. Y saben que su vida no va a ser como era antes, o como la que vivimos nosotros, ¿no? Las personas que no hemos tenido esta situación. La esperanza es que genere una vacuna pronto para que pueda tener solución a este problema, pero es un problema gordo en el que estamos realmente. Y ellos están más complicados, incluso hay muchas personas que no han querido salir embarazadas ahora y que se cuidan, y se ha recomendado que se usen preservativos en las relaciones sexuales. En mi caso no era opción ser mamá soltera, no me parece justo para un niño. Depende, o sea, no es que sea justo o no justo, si tienes la posibilidad
O por ejemplo, no quieres tener pareja, también es una posibilidad y tienes todo el derecho a tener un hijo, ¿no? Si quieres tenerlo. Pero siempre tienes que decirle la verdad al hijo. O sea, ¿por qué no tiene papá? O sea, no es que le vas a ocultar la información para que un día se entere o pregunte que es papá, no tu papá, era un aviador y vive en Europa y se fue o se murió o cualquier cosa. Siempre hay que decirles la verdad a la edad apropiada, por supuesto. Yo tengo una hija de 28 años y me dice que se siente que es mucha responsabilidad y que no está preparada para eso. Yo la respeto. Exacto, es que no la puedes obligar. Tú no puedes obligar ni tratar de convencer a las personas que sean como tú quieres que sean o como la sociedad espera que sean. Mi humilde opinión es tener hijos hoy en día es una irresponsabilidad. ¿En qué mundo lo vamos a dejar? Mucha gente piensa como tú piensas. Es deprimente esto, ¿no? Porque es fuerte, o sea, sabes que el mundo que viene es difícil y cada generación la va a pasar peor. Porque cada vez estamos mucho más difícil que ahora, ¿no? O sea, más competencia en los trabajos, te das cuenta que hay mucha gente con sueldos mínimos, muchos estudiantes universitarios, estamos superpoblados, pero no por eso tampoco vas a dejar de tener hijos, o sea, la decisión es tuya por X razones, pero hay otras personas que quieren tener hijos, pero tienen que ser responsables. Tener hijos hoy en día es una irresponsabilidad, mejor hagamos algo por dejarles un mejor mundo. Exactamente, me encantó. Hay que dejarles y enseñarles a que ellos hagan un mundo mejor, porque eso viene desde chiquitos. O sea, eres tú el que tienes que enseñarles. Yo veo a veces carros tirando la basura por la calle, los autobuses, los vasos, los niños tirando las cosas por las calles, sin cuidar el ambiente, tiran basura en las playas, y eso es responsabilidad de los hijos. Yo pienso que la generación millennial es más responsable que otras generaciones, en el sentido que es mucho más consciente de que hay que cuidar el ambiente, el mundo. Si llegan a ser progres y extremos, ellos cuidan, se alimentan bien, tienen una vida personal importante, hacen entrenamiento físico, viven saludable, comen saludable, y eso ya es un cambio. Y es esperar que ellos hagan lo mismo con sus hijos, que los eduquen en la misma manera. Cero comida chatarra, cero cosas de este tipo, ¿no? Mi pareja moría por tener hijos, y la verdad, primero, yo no, y segundo, porque el ginecólogo me dijo que iba a ser complicado. ¿Cómo hacer entender a una persona que sea una responsabilidad no tener, una probabilidad de no tenerlo? Tienes que ir con él al ginecólogo y hablar directamente. ¿Okay? Y además tienen la posibilidad, si quieren tener hijos, también está la adopción, ¿no? Hay muchos niños que están solos ahora, pero siempre y cuando los dos decidan tenerlo. Tus hijos, para no quedarte sola, es ser egoísta. Eso sí es ser egoísta. Tener hijos solamente para no quedarte sola. Eso es lo que no vale la pena. Está marcado este precepto que a veces dicen jamás podré entender esto porque no eres... Claro, es verdad, eso es un dicho muy común. Tú nunca vas a ser madre, entonces no vas a saber. Ya la separan, la marginan, la critican y le hacen la vida imposible generalmente, ¿no? Mejor tener hijos si lo deseas, mucho. Si es difícil, un gran cambio, una gran responsabilidad. Claro, si tú lo deseas, tienes que tenerlo. Escuchen, este programa no es para decir tienes o no tienes que tener hijos. Estamos hablando de mujeres que decidieron no tener hijos o que deciden no tener hijos y hay que entenderlas, hay que entender su punto de vista. Eso no significa que sean egoístas, que son malas personas, que no están cumpliendo con la ley de vida o ese tipo de cosas. No tiene nada, absolutamente nada que ver con eso. Un sobrino puede sustituir el hecho, claro que sí. Hay gente que la tiene hasta mascotas. Tienen animales, perritos, gatos y los trata como hijos. Y los cuida como hijos, los pasean en coche, les cambian, les ponen ropa, les ponen pañales, de todo. Si un sobrino es un hijo que puedes malcriar y luego volverlo. Eso es lo bueno de tener un sobrino. Así que tú lo tienes, estás feliz con él, lo malcrías, te acompaña, está contigo, vas al cine, te diviertes con él y después toma. En la noche lo devuelves a su mamá. Hay un hijo, claro, que puedes malcriar. Qué interesante tema, aquí escuchándolo con mi bebé de 3 meses. Te felicito. La verdad, yo sí decidí tener hijos responsablemente, o sea, porque quería tenerlo, ¿no? Como papá, pero hay papás que no quieren tampoco, porque los papás también
A veces están pensando más en su trabajo. Eso sí es egoísmo cuando tú piensas en comprarte un carro último modelo, ir a las discotecas, comprarte todo en ropa y en el fondo no piensas en que podrías tener un hijo y que podrías darle algo también. O sea, teniendo los medios y no tenerlo puede ser considerado por una persona que es egoísmo. Es una gran responsabilidad, hay que pensarlo dos veces si uno quiere ser padre o madre. Sí, exactamente, es una gran responsabilidad. Tengo una tía que sufría diabetes, decidió no tenerlo porque perdió la vista a los 30 años. Bueno, eso también sucede por alguna enfermedad, por alguna condición que pueda tener la persona, ¿no? La adopción es muy importante, acá hay muchos niños abandonados, hay gente que no puede mantener niños y que tienen muchos niños, y es una opción interesante, importante, ¿no? Los tiempos han cambiado, tal como me cuentan, antes las cosas costaban menos y al menos se podía mantener. Pero las cosas como van es muy difícil. Sí, la verdad que es muy difícil. Además los estudios y las investigaciones que se han hecho en estos países, que están muy preocupados y están dando incentivos para tener aunque sea un hijo por matrimonio, está funcionando, ¿no? En Europa. ¿Por qué se dice que en la selva peruana hay más mujeres adolescentes embarazadas que en otras regiones? Mira, este es un problema también cultural, porque la selva, o sea, no es que las mujeres sean más ardientes o que sean más hábiles, bueno, sí desarrollan habilidades sexuales, pero es una forma de conservar a sus parejas. Este es un tema que tendríamos que tratar. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres de la costa, la selva y la sierra peruana? Porque hay estudios hechos por la Cayetano Heredia. Es un tema sumamente apasionante, porque antes se pensaba que ellas eran apasionadas, pero las mujeres de la selva son muchísimo más controladas por sus padres y por sus hermanos para que no pierdan la virginidad a edad temprana, porque es un bien cotizado la virginidad y pueden conseguir un buen marido para sacarlas de la pobreza en ese momento y ser hijos. Cuando tienen hijos se van a vivir con el marido. Si él le engaña o ella lo engaña o se divorcian, ella vuelve a la casa con los padres, con los hijos, más bocas para alimentar todavía. Mis amigas solteras se sienten presionadas para casarse y tener hijos. Porque soy mamá, siempre les digo que no lo recomiendo a nadie porque no es bonito, sino que es muy sacrificado. Bueno, pero es bonito. Ser madre también tienes muchas cosas lindas, ser padre y ser madre. O sea, no es que sea sacrificado, te da trabajo, pero más que sacrificio debes verlo como una entrega a tu hijo, ¿no? Un cuidado, más responsabilidad nada más. Pero hay muchas personas que quieren tener hijos, es la ley de vida, como decía más adelante, la ley natural, tener una relación con amor, afecto, placer sexual y reproducción. Y eso es lo que espera nuestra sociedad. Lo que pasa es que un adolescente no debería pensar en la reproducción, sino solamente en el placer, por ejemplo, porque es lo que piensan. Es cierto que no tener hijos aumenta el riesgo de sufrir enfermedades, no. Lo que pasa es que si estás viendo a los hijos como una compañía, no. Hay personas completamente sanas que están solas y no tienen hijos o que no viven con hijos. Hoy leí que salió el primer caso de COVID de madre a hijo en parto. Bueno, esto todavía no es que no esté comprobado, es un caso. Y eso es anecdótico, no es un registro estadístico como para tomarlo en cuenta. Faltan investigaciones sobre el tema. ¿Produce enfermedad el mal manejo de las emociones? Claro, puede producirte generalmente depresión, ansiedad o problemas en relaciones interpersonales o déficit de habilidades sociales y poca capacidad de resiliencia. Hay mujeres que decidieron no ser mamás, pero otras no lo son por circunstancias de la vida. Es verdad. Hay unas que no lo son porque no pudieron o porque no quisieron. No, hay más adolescentes, sí es cierto, hay más adolescentes que en otras regiones. A pesar de que son más cuidadas, porque por el calor también la ropa que usan todos se ponen más, hay niveles de pobreza, viven hacinados en una habitación y quieren que salgan de la habitación, hay muchas cosas. Las personas que pueden tener perritos es normal, que dicen tener perrijos, ¿qué opinas? Bueno, no hay que humanizar las mascotas, todo un tema, también he hecho ese tema con mi sobrino Rodrigo Rondón, que es veterinario, la humanización de las mascotas. Se me va a cortar en unos segundos, me quiero despedir de ustedes, estuvo muy interesante, lástima que no he podido contestar las otras preguntas. Bueno,
Un placer haber estado con ustedes como siempre. Me encanta que participen, que pregunten todo. Y el próximo viernes, pasado mañana, tengo un tema de adolescentes que me gustaría que lo vieran. Es a las 5 de la tarde. Yo voy a publicar en Instagram a través de donde se van a conectar, porque es por Facebook. Y mañana con Carlos Galdós a las 6:30 de la tarde tengo un programa sobre adolescentes que es interesante, porque los adolescentes quieren saber cosas que nosotros no queremos que sepan. Y yo ya sé lo que quieren saber porque tengo las encuestas de ellos y las preguntas. Y es increíble todo lo que les interesa saber sobre sexualidad, sobre función sexual, o sea, cómo funcionar sexualmente, y no sobre anticonceptivos e infecciones. Entonces es muy interesante, los invito a que lo escuchen y hagan preguntas. Pueden llamar o escribirnos por chat a Carlos Galdós y las preguntas van a ser contestadas. El tema de hoy era mujeres no mom, mujeres que no quieren ser madres. Este programa va a ser subido dentro de 4 o 5 días. El programa que hicimos el sábado, que fue súper bueno, gracias a ustedes, a la persona que me lleva a las redes, que es mi community manager, se le malogró el disco duro y no pudo grabar, no llegó a grabar el programa. Y el tema estaba bastante bueno porque eran los hombres inmaduros. Pero como vamos a hacer después el síndrome de Wendy, que es el contrario de Peter Pan, de las mujeres que permiten que hayan estos hombres inmaduros, va a estar interesante también. Sí, sí, sobrino, Rodrigo es mi sobrino. Mi sobrino y mi ahijado, además. Bueno, chicos, chicas, gracias por estar conmigo y nos vemos entonces mañana, Capital 96.7, 6:30 de la tarde. ¿Cómo manejar las relaciones con los hijos cuando por motivos los padres viven lejos? Ese es muy difícil, pero tienes que tener tus días dedicados a ellos y tienes que tener donde tú vives un cuarto para ellos. O sea, su habitación con su cama, con todas las cosas, sus juegos, su televisor, si quieres, todo. ¿Dónde puedes escuchar nuevamente el síndrome de Peter Pan? Se borró, se quemó el disco duro y no lo pudieron subir. Pero ya después lo vamos a hacer. Gracias, Ángeles. Bueno, un abrazo grande y nos vemos entonces mañana, Capital. ¿Ok? 6:30 de la tarde, Capital Televisión y Radio Capital. Chao, que les vaya muy lindo.